¿Tenemos cantos? No. ¿No? ¿Sí? Sí, enviaron. ¿Los enviaron? Padre, tu palabra es. Ok, me lo pueden enviar a mí. Ah, si alguien me lo puede mandar por WhatsApp o lo que sea. Pero solo porque cantemos la misma letra y no en ella con variantes textuales. ¿Puede regresar? ¿Perdón? Si le llegó. ¿Tiene mi otro teléfono? El que termina en 87. No, el que termina en 89. Mientras busquen en sus Biblias, marquen allá el Salmo 19 y luego Hebreos capítulo 1. Profe, ¿no va a responder alguna pregunta? Ah, sí, perdón. Ok, mientras resolvemos esta cuestión de los cantos. Preguntas sobre la Trinidad. Tengo una pregunta. Adelante, hermano. Bueno, es una pregunta de ayer, la verdad, Sí, no, adelante. pero tiene que ver con el uso de ciertas palabras cuando nos referimos a la Trinidad. Por ejemplo, sabemos que históricamente persona es una palabra que se usa y no Sí. está mal, no es herético ni nada por el estilo. Y también la palabra subsistencia. Ahora, cuando uno ve las confesiones, generalmente se usa la palabra subsistencia porque los teólogos de aquella época pensaron que esa era la mejor palabra para usarla. En ese sentido, que hay algunos autores que dicen cuando hablamos de persona de la Trinidad, no es que esté mal por lo que yo acabo de decir, pero es mejor usar la palabra subsistencia porque habla más de la esencia, apunta más a la esencia de estas personas, por así decirlo, más que usar la palabra persona que muchas veces tiende a ubicar a los que están estudiando, a apuntar a una persona humana. Eso, Claro, ya. ¿Eso tiene alguna validez, por así decirlo, que es mejor usar la palabra subsistencia que persona? Ok, en términos técnicos, subsistencia, quizá no persona, pero prósopa en latín, persona también en latín, hipóstasis, todas se han utilizado prácticamente de forma intercambiable. ¿Okay? Cuando se usa en un texto histórico, hay que, y no estoy diciendo que no sea cierto, no, simplemente hay que tener cuidado con decir, estudiaron el tema y decidieron esta palabra como mejor que las otras. Como vamos a ver cuando hablemos de teología de traducción al final del día, hoy hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta cuando alguien está eligiendo una palabra específica. A veces es simplemente la palabra que más se usa en mi región. A veces la estoy eligiendo porque hay otro bando que está utilizando una de las otras palabras para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, primero para responder la pregunta, hay muchas variables al momento de elegir una palabra. Y sobre todo cuando hablamos de credos y confesiones que no son textos inspirados, creo que tenemos que... Yo sería un poquito más relajado en decir tenemos que seguirlos o no tenemos que seguirlos específicamente palabra por palabra cuando hay un sinónimo que funciona igual. Eso es por un lado. Por el otro ¿es lo mejor? Depende. Porque si yo estoy hablando con mi niña de 4 años y le estoy explicando las 7 cuestiones que vimos ayer de la Trinidad para que ella memorice, va a ser mucho más fácil que ella memorice persona que subsistencia. Si estoy
me tocó a mí servir en un poblado en México, en una iglesia presbiteriana, como de 20 personas, en un lugar donde el nivel educativo era máximo de secundaria, o sea, las personas que más habían estudiado habían llegado al nivel secundario después de la escuela elemental o primaria. Aunque ellos son los ancianos, ellos son los pastores, porque pues son quienes están allá. Gano algo con hablarles de subsistencias, de hipóstasis, o puedo ganar más con hablar de personas. Entonces, es lo mejor, depende cuál sea nuestro propósito, depende cuál sea nuestro contexto. Creo que aquí he introducido todos los términos posibles, porque ustedes son estudiantes de seminario y entiendo que además van a estar leyendo estas cuestiones cuando vean a Bavinck, cuando vean a Grudem, cuando lean a Berkhoff. Entonces ustedes, yo entiendo que ustedes pueden con eso, pero qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque tenemos que tener cuidado en nuestros ministerios. ¿Por qué escogemos las palabras que escogemos, no? A veces es muy fácil ser tentados a mostrar palabras rimbombantes y pomposas, pero no es necesario ni es lo mejor. Entonces depende del contexto. Depende. Ahora, si estás escribiendo una sistemática, tienes que usar esas palabras. Tienen que estar ahí, ya las tienes que explicar. Entonces hay para todos lados. Y hablando de eso, hubo otra observación que se hizo en el descanso que quería comentar con ustedes, que es básicamente cómo interactuamos con personas como Grudem y como Bruce Ware. Y la respuesta otra vez es depende. Básicamente, cómo interactuamos con personas que que tengan un entendimiento distinto a nuestro entendimiento de la Trinidad. Por un lado, no queremos decir que la Trinidad no es cosa seria, ¿verdad? La Trinidad es algo muy serio, que muy fácil te puede hacer caer en la heterodoxia o en el error o en la herejía. Entonces no queremos ignorar eso. Por otro lado, creo que hay que distinguir con quién estoy hablando. ¿Qué está haciendo con la información que tiene? No es lo mismo hablar con Wayne Grudem, que está enseñando a otros, que está escribiendo libros, que es una autoridad en el tema, aparentemente, de teología sistemática. Y aunque puedo interactuar en amor con él, voy a ser mucho más firme en decir, estas son las cuestiones en las que está cerrado. Que si viene una hermana de la iglesia que ha estado 50 años en la iglesia y viene y me dice, sí, pastor, pero a mí me enseñaron la Trinidad con el vaso con agua. No me voy a meter en una discusión teológica con una hermana de 60, 70 años. Y no lo voy a hacer no porque no sea importante, sino porque también entendemos que no todos pensamos en las consecuencias de nuestras afirmaciones, ¿verdad? Los ejemplos que les mostré de Moltmann y de Jensen, ellos pensaron en las consecuencias de sus afirmaciones y simplemente fueron en contra del testimonio bíblico. Eso es serio. Y no importa si tenemos un jovencito de 15 años que ha entendido esos alcances y dice, yo entiendo, simplemente no creo lo que la Biblia dice, este es mi Dios. Eso es idolatría y eso hay que atenderlo, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas simplemente no ha pensado más allá del entendimiento que ellos tienen. Cuando ellos nos explican la Trinidad con un trébol, o la Trinidad con un huevo, o la Trinidad con el agua, no nos están diciendo activamente, hey, soy modalista. No están haciendo eso. Entonces también allá entra mucho la sabiduría, un corazón pastoral, y ver cómo sí poder brindar un mejor entendimiento de la Trinidad y de Dios, sin que eso sea algo que la persona sienta, no puedo comunicarme con mi pastor
o no puedo comunicarme con este hermano porque siempre termino regañado, siempre termino como ignorante, siempre termino de esta manera. Entonces, ustedes van a tener que encontrar este balance en el ministerio. Bien. Ahora sí. Ahora, muchas gracias. Sí, aquí. Gracias, pastor. Si tienen, bueno, vamos a hacer esto. Voy a leer Salmo 19. Termino de leer, cantamos, terminamos de cantar, oramos. Leo, Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pues por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Nos vamos de pie y cantamos. Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mis olas, guíe siempre aquí mis pies, y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud,
Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Nos sentamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios que se ha revelado en su palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque podemos confiar en ella. Gracias porque revelas tus promesas. Nos das esperanza. Gracias porque es un bálsamo para el alma del pecador. Gracias porque nos sirve para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Gracias, Señor, porque aún las porciones más difíciles, más oscuras, sabemos que han sido inspiradas. Gracias porque te revelas, y si no te revelaras no habría forma de conocerte como te conocemos hoy. Señor, guíanos en el estudio de la doctrina de la palabra de Dios, y te pido que incrementes nuestro amor por ti, nuestro amor por la Escritura, que verdaderamente sea para nosotros mejor que el oro refinado, y más dulce que la miel, más dulce que aquellas cosas que este mundo nos ofrece, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los estudiantes y por mí también, Padre, guíame en Cristo Jesús. Amén. Bien. Terminamos la primera mitad del curso y ahora entramos al campo de la doctrina de la palabra de Dios, o también se llama bibliología a veces. Y lo primero que tenemos que hacer es una distinción. No voy a detener mucho aquí porque esto se ve en otra materia que es Introducción a la Teología Sistemática. Pero ustedes conocen y hemos escuchado del Salmo 19, existe una distinción entre dos tipos de revelación que Dios tiene para con sus criaturas humanas. Por un lado, tenemos todo lo que la creación nos dice acerca de Dios. Romanos dice que podemos ver su grandeza, podemos ver muchas de sus perfecciones a través de observar la creación. Podemos entender, por ejemplo, su providencia. Jesús usa esto en su Sermón del Monte. Jesús dice, vean a las aves, y de ahí él concluye que el Señor se está haciendo cargo de ellas. El salmista utiliza eso también en muchas ocasiones. Esta es la revelación general. Pero aparte, tenemos la revelación especial de Dios. Esas palabras que Dios ha inspirado, por un lado, y que ha mandado a que sean inscripturadas o escritas. El término técnico en teología sistemática es inscripturación. Estas palabras en conjunto, por el canon de la Escritura, forman la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, una de las primeras cosas creo que es bueno ver es que esta revelación es especial por varios motivos. Leemos en Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Una de las características muy interesantes acerca de la palabra de Dios es la muy cercana relación que la palabra tiene con la persona y la obra del Hijo. Leíamos también en el Salmo 19, cuando empezamos a leer las características
de esta revelación son características que nos recuerdan precisamente los atributos de Dios. Cuando hablamos de la ley del Señor, esta ley es perfecta. Estos testimonios son seguros. El mandamiento de Dios es puro. El temor del Señor es limpio. Sus juicios son verdaderos. Es decir, no queremos decir, por supuesto, que la Biblia es Dios. Hablábamos de estas distinciones del verbo ser. No estamos diciendo que hay una identidad absoluta entre la palabra de Dios y el ser de Dios. No estamos diciendo eso. Pero ciertamente cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y vemos la Escritura, esta lleva las marcas de su autor. La Escritura lleva las marcas de su autor. Habiendo dicho esto, vamos a ver en primer lugar 4 características o 4 atributos de la Escritura. Estos atributos sugiero que se los aprendan de memoria y les voy a ayudar. Son atributos de la Escritura. Y lo vamos a aprender con un acróstico que es SCAN. Tienen esas máquinas aquí, ¿no? Escáneres que no sacan copias, pero que hacen una impresión digital de lo que le ponemos, ¿no? SCAN. Si aprenden SCAN, ya se aprendieron los 4 atributos. ¿Cuáles son estos 4 atributos? Suficiencia, claridad, autoridad y necesidad. A esto también se le conoce como perspicuidad, que es la palabra menos clara para claridad. Pero ya no sería SCAN, sería SPAN, que es una marca de jamón. Entonces, si se lo quieren aprender así, también funciona, pero básicamente SCAN, suficiencia, claridad, autoridad y necesidad. Vamos a detenernos en algunas más que en otras. Las primeras vamos a pasar un poquito rápido. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Y también este orden funciona para aprendérnoslo, pero generalmente las sistemáticas la trabajan en otro orden. Así que si ven que comienzo con necesidad y luego subo y luego bajo, no se preocupen, vamos a abarcar todas. Vamos a empezar por necesidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la palabra de Dios es necesaria? Bueno, las confesiones hablan específicamente de la palabra como necesaria para salvación. Esto quiere decir, regresando a la revelación natural, que cuando nosotros vemos la revelación natural, esta revelación natural nos da suficiente información acerca del Creador para condenarnos. Nos da suficiente información para que nosotros debamos abstenernos de la idolatría. También Pablo habla de la ley que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de la conciencia. Eso también nos condena cuando hacemos obras de maldad. Pero no nos dan una vía de escape de esa condenación, no nos dan la creación misma no nos da una vía de conocimiento para que nosotros sepamos no solamente qué no hacer para no ser condenados, sino la pregunta del carcelero de Filipo que fue: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Allá es cuando entra la necesidad de la Escritura. ¿Qué le pasa a esto? Ok. Hablamos de necesidad en un sentido como necesidad de revelación especial, ¿verdad?
¿Por qué creen que sea necesaria una revelación especial? Vamos a hablar de la razón. El propósito, ya lo dijimos, propósito es para salvación, ¿verdad? Y también las confesiones reformadas van a decir para salvación y una vida de piedad. Que en categorías reformadas básicamente es justificación y santificación. Pero pensemos, ¿por qué es necesaria una revelación especial? Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Ok, necesitamos algo objetivo para poder conocer a Dios. Ok. Necesitamos información objetiva acerca del Dios que debemos adorar. ¿Y quién es el único que nos puede dar esa información? ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre nosotros como criaturas finitas con el Dios infinito es insalvable para nosotros. Por supuesto. Y este lenguaje este lenguaje de la distancia entre el creador y la criatura lo van a encontrar siempre en sus confesiones reformadas cuando vean el pacto. En categorías que hemos visto, solamente estamos repasando, ¿no? ¿Por qué Dios es quien se tiene que revelar? Porque solamente Dios tiene qué tipo de conocimiento arquetípico sobre sí mismo. Solamente Dios tiene el conocimiento que nosotros necesitamos para que podamos adorarle. Porque para poder adorar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios, por supuesto. ¿Y quién nos puede dar a conocer a Dios? Solamente Dios mismo. En ese sentido, la escritura es necesaria porque solamente Dios tiene conocimiento arquetípico. La escritura es necesaria para salvación, propósito, para la piedad, propósito, pero la razón es necesaria porque solamente Dios tiene conocimiento de sí mismo. Y más van a ver cómo todo lo que hemos hablado va interactuando. Esto es algo que tenemos que recordar, tanto cuando interactuamos con personas que guían su conocimiento de Dios a partir del racionalismo, como personas que guían su conocimiento de Dios a partir del misticismo, de mis sentimientos y de mis emociones, de mis intuiciones. Tenemos que recordar, el único que puede comunicarse de esta manera y de forma objetiva es Dios, y ya lo ha hecho a través de su palabra. Algunos textos acerca de la necesidad, ¿no? Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Segunda de Timoteo 3, 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, o te dan sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, una de las primeras cuestiones es atributos de las escrituras, necesidad. La escritura es necesaria. No podemos adorar a Dios sin que Él se revele a nosotros mismos. Número 2, suficiencia. Suficiencia nos habla. Vamos a ver si tengo esto más abajo. No, ok. Primero hay que decir qué no significa la suficiencia. La suficiencia no significa que la Biblia nos va a decir todo lo que yo necesito para suturar una herida, o todo lo que yo necesito para programar una aplicación. Precisamente porque el propósito de la Biblia es traer gente al conocimiento de Dios, a la salvación y a una vida de piedad, la Biblia es suficiente en estos sentidos. Hablamos de una suficiencia bíblica. Habiendo dicho esto, la Biblia es absolutamente suficiente para estas cuestiones. Al mismo tiempo, porque habla de la salvación y de la vida del creyente, la Biblia tiene algo que decir sobre absolutamente todas las circunstancias de la vida de alguien. Para ponerlo como un ejemplo práctico,
Si bien la Biblia no me dice cómo tengo que suturar a un paciente, no me da la técnica para suturar a un paciente, sí me habla de mi corazón. Sí me habla de cómo debe ser mi actitud mientras lo hago. Sí me habla de cómo debo estudiar el tema. Sí me habla de cómo debo ser paciente yo con mis pacientes y con esta interacción. Sí me habla de poner a otros como más importantes que yo. En ese sentido, la Biblia tiene algo que decir sobre todos los temas en nuestra experiencia humana. Con esta distinción, con estas aclaraciones, también podemos decir que la Biblia es suficiente. Hay otro sentido en el que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente en el sentido de que ya no se necesita más revelación. Cuando Hebreos nos habla de que en estos últimos tiempos es el Hijo quien ha dado a conocer a Dios, hay una presuposición allá que es todo lo que los profetas y los antiguos padres hicieron en la antigüedad, que solamente era una sombra, nos estaba preparando para este momento. Y ahora que Jesús se ha revelado y que tenemos este testimonio en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ya no hay nada más. Y eso nos ayuda con muchas cosas. Por ejemplo, otras religiones como el mormonismo y el islam. El mormonismo y el islam no desechan nuestras escrituras. No sé si ustedes sabían eso. No desechan nuestras escrituras. Ellos las abrazan. Creen que la Biblia es palabra de Dios. El islam cree que el Antiguo Testamento y lo que ellos llaman el Injil, el Evangelio, el Nuevo Testamento, creen que es revelación. Pero el error allá es decir, no es suficiente. Hay algo más que es necesario. Aquí hay esta nueva revelación y esto es lo que necesitamos. También nos cuida de otro error que es estas cuestiones experienciales, ¿no? Yo sentí que Dios me habló y me dijo, tengo que hacer tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez recordamos la crítica de Hodge, ¿no? ¿Cómo eso puede dejar de ser subjetivo? ¿Cómo podemos comprobar, verdad, lo que Dios le comunicó personalmente a alguien? Además, una vez tuve un profesor que me hizo esta pregunta, fue muy interesante, es cuando una persona viene y dice, Dios me dijo que haga esto, ¿no? Dios me dijo que deje a mi familia y me vaya a otro país a plantar una iglesia. ¿Dónde está esto en la Escritura? ¿Está contradiciendo algún principio bíblico? Porque si Dios se revela, no va a ser contradictorio, no va a decir algo que está yendo en contra de su esencia. Y aun si no está contradiciendo algo que está en contra de su palabra revelada, una de las cosas que podemos preguntar es, ¿estarías pecando al no hacerlo? Si la respuesta es no, entonces no puedes decir que es revelación de Dios. Porque si es revelación de Dios, tienes que obedecer. Y si la respuesta es sí, puede parecer extravagante esta respuesta, pero una pregunta muy seria es, ¿por qué no añadimos esa revelación a la Escritura? ¿Te ha llegado un mensaje que estás proponiendo que es palabra de Dios? ¿Por qué no lo vamos a añadir a la Escritura? Cuando vamos a la Escritura, tenemos maldiciones para aquellos que añaden cualquier cosa. Otra vez, esto no es simplemente si va en contra de la voluntad revelada de Dios, aunque sea nuestros credos y confesiones.
son cuestiones que creo que son sanas, son buenas, son apropiadas, pero de eso decir que son escritura, parte de lo que estoy haciendo es tomar las plagas de este libro, como dice Juan, y ponerlas sobre uno. Entonces, esta tercera subcaracterística de la suficiencia es no solamente es suficiente para salvación, para una vida de piedad, para una vida de santidad, sino que es suficiente porque ha sido finalizada. Ya no se necesita más escritura. Y en suficiencia dice 2 de Pedro, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No una parte, no una buena medida, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, 2 de Pedro 1:3. Otro de los atributos de la Escritura es la claridad o la perspicuidad de la Escritura. Podemos interpretar la suficiencia como un desafío para los creyentes. ¿Por qué? Porque es difícil someterse a la palabra de Dios. Cuando estoy pasando por circunstancias difíciles, parte de la tentación del creyente que ama al Señor y que ama la Escritura es pensar, chispa, ¿realmente esto es suficiente para mi circunstancia? Cuando pasamos a claridad, esto es un desafío para personas. Vamos a resumirlo. Es un desafío para Roma, básicamente. Para Roma me refiero a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto pueda ser un desafío para la Iglesia Católica? ¿Por qué? En teoría, sí. En la práctica, la autoridad de la Iglesia es mayor. Pero ¿por qué es un desafío? ¿Por qué eso que mencionaste es un problema? Porque someten de alguna manera lo que dice la Escritura a la tradición, a lo que ellos o por lo que han dogmatizado. Por ejemplo, la ascensión de María, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explican ellos a través de la Escritura? ¿Cómo se hace claro a través de la Escritura? No pueden. Ellos tienen que tergiversar la verdad. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre la interpretación de las Escrituras? ¿Quién la hace? El magisterio. Por eso es un desafío para la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma no puede abrazar en la práctica, tampoco he escuchado que nadie lo haga de palabra, pero definitivamente en la práctica no puede abrazar la claridad de la Escritura, porque entonces se acaba la necesidad del magisterio. ¿Sí? Ok. Ahora bien, como mencionábamos hace unos momentos en el segmento pasado, cuando hablamos de la habilidad de recibir revelación de Dios y entenderla, tenemos que dejar de pensar en esta pregunta desde una perspectiva humana. ¿Qué tanta es nuestra capacidad de entender las cosas profundas de Dios? Porque la respuesta siempre va a ser muy poca. Esa no es la pregunta. La pregunta correcta siempre es, ¿cuál es la capacidad de Dios para comunicarse claramente? Es la misma pregunta, pero desde dos perspectivas completamente opuestas. Si yo comienzo con la criatura, entonces voy a tener problemas de claridad, porque siempre vamos a tener limitaciones.
Pero cuando uno comienza con el ser de Dios, con su omnisciencia, con su omnipotencia, con su aseidad, no necesita de un magisterio para dar a conocer su palabra. En este sentido, ¿es Dios capaz de comunicar verdades claramente a su pueblo? La respuesta tiene que ser sí, sí lo es. Lo vemos en la historia, pero además desde nuestra propia teología. Más importantemente lo vemos en la Escritura, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Estas imágenes de luz son imágenes de claridad, son imágenes de seguridad, de puedo ver por dónde ando y no me voy a estar tropezando. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice lo siguiente: porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá a nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír, para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír, para que lo cumplamos? Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Otro de los problemas de negar la claridad de la Escritura es que le da cierta libertad al hombre de no ser responsable de obedecerla. Porque si la Biblia no es suficientemente clara, si Dios no es suficientemente claro a través de la Escritura, entonces nosotros, criaturas limitadas, ¿qué tan culpables somos de no poder obedecerla? Parte de lo que dice Deuteronomio es exactamente lo contrario. Estas cuestiones están cerca de ti, y también en 1 Corintios nos habla de que aquel que está genuinamente estudiando esta palabra, el Espíritu del Señor está con estas personas para poder entender. Bien, entonces hemos hablado de suficiencia, claridad, necesidad y autoridad. Sí. ¿Cómo se podría responder a una objeción que podría venir, por ejemplo, de Roma en cuanto a la necesidad de un magisterio? Si vemos en el Antiguo Pacto, por ejemplo, el rol que tenían sacerdotes, levitas, como un clero finalmente, que tenía esa función de interpretar la ley, de poner el sentido de la ley, de explicarla, y que finalmente el pueblo se exponía a la ley únicamente en el contexto del templo o de la fiesta, o cuando se encontraban congregados, después ya cuando aparece la sinagoga, pero no personalmente en su casa. Por supuesto. ¿Cómo podríamos lidiar con una objeción? Claro, vamos a llegar allá, pero anticipando esta pregunta, la pregunta del pastor Alex es básicamente cómo mantenemos al mismo tiempo la claridad de la Escritura, dime si no estoy bien aquí, y la necesidad de pastores y maestros. Sí, básicamente. Pero además, incluso sacando como desde el Antiguo Pacto, de manera más potente esta institución de un clero finalmente, de sacerdote y levita, que solo ellos tienen esa función de interpretación, de predicación. Allá está la pregunta. ¿Cuál es la función de los pastores y maestros, que también era la función de los levitas? La función no es interpretación. La función es enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, no vamos a decir que no hacían una labor interpretativa, pero el énfasis que hacemos allá es distinto. El énfasis de Roma es: el pueblo no puede entender la palabra de Dios sin que yo primero interprete qué significa esta palabra. ¿Okay? El énfasis que la Biblia hace es: el pueblo necesita pastores y maestros para explicar cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Y en ese sentido, cuando uno lee Malaquías, parte del primer capítulo de Malaquías se dedica a
acusar a los levitas, a los sacerdotes, precisamente porque no estaban cumpliendo con este rol, pero no un rol interpretativo, un rol de enseñar la ley, un rol de aplicar la ley a la vida de las personas. Eso es por un lado. Por otro lado, también vamos a ver que la Biblia sí afirma que hay porciones de la Escritura que son más difíciles que otras. Vamos a llegar allá. Pero al final de cuentas, recordamos, cuando nosotros hablamos de la necesidad de la Escritura, ¿es necesaria para qué? Para salvación y para piedad. Y si bien Deuteronomio 29:29 es verdad y hay misterios, y esos misterios no siempre nos van a ser revelados, un pequeño que sepa leer puede tomar la Biblia y es claro lo que tiene que hacer. Es claro que tiene que arrepentirse de su pecado. Es clara la historia de redención en Cristo Jesús. Todos los elementos que él necesita para salvación están allá claramente. Parte de lo que hacen los pastores y maestros es profundizar en todas estas cuestiones. Pero no es que si no hubiese una iglesia en si no hay un pastor en una comunidad donde hay hermanos en Cristo, entonces ellos no pueden leer su Biblia porque no es lo suficientemente clara. No, definitivamente es lo suficientemente clara para la salvación y para la piedad. Al mismo tiempo, la Biblia afirma que se necesitan pastores y maestros. No es una cuestión interpretativa, es una cuestión de orden. Sí, la Biblia afirma las dos sin enfatizar más una que otra. No sé si eso ayuda un poquito a responder la pregunta. Bien. El hermano Rolando pregunta, de acuerdo al principio de suficiencia, ¿es posible ser enfático en la apreciación o reprobación de la psicología bíblica en el hecho de adaptar principios psicológicos en la consejería de discipulado, o en el hecho de que los hijos de Dios asuman dicha profesión como vocación auxiliar a la labor del pastor y de Ay, qué buena pregunta. Ok. Básicamente la pregunta es, si la Biblia es suficiente, ¿qué hacemos con cuestiones como la psicología? Y yo también metería ya la psiquiatría, etc. Y sobre todo, ¿cuál es el papel de estas otras áreas en consejería bíblica y en consejería cristiana? Mi convicción personal es que especialmente en la consejería nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura y que ante toda circunstancia la palabra de Dios va a tener principios bíblicos aplicables a la vida de esta persona. El contraargumento, el argumento de la psicología cristiana, es decir, hay cosas que podemos encontrar en la academia, o la psicología, que no van en contra de la Biblia. Sí, cierto, sí las hay. Una de las primeras distinciones que tenemos que hacer es, no hay algo así como la psicología. Hay muchas escuelas de psicología y hay algunas que se alinean más o menos con la palabra de Dios. Es lo primero. Aún dentro de las que se alinean con la palabra de Dios, fíjense del proceso mental, ¿no? Tengo aquí mi verdad o mi principio psicológico. Okay. ¿Cómo decido si lo uso o no lo uso? Lo tengo que filtrar a la luz de ¿qué? Es una Biblia. Lo tengo que filtrar a la luz de la Escritura. Cuando yo comparo mi principio psicológico con lo que me dice la Escritura, entonces veo que de esto está de acuerdo con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y esto lo aplico a la persona, ¿no es cierto?
eso es lo que va a hacer un psicólogo cristiano. Espero que no estén aplicando cuestiones que son antibíblicas, creo que no van a hacer eso. Pero fíjense que estamos poniendo un paso extra. Porque de todas maneras, cuando hacemos este filtro, estamos utilizando la escritura para ver en qué cuestiones estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿necesito comenzar aquí para encontrar lo que de todas maneras está acá? Pues, técnicamente, no. Al final de cuentas, ¿va a haber alguna aportación aquí que esto no tenga? Pues, más allá de modos específicos, por ejemplo, otra vez, ¿no? Tengo el principio de que tengo que cuidar a las personas. La Biblia no me dice cómo suturar a alguien. Me dice que yo ayude a alguien si se está sangrando. Puede ser que el principio psicológico o la aplicación psicológica sea cuando hay alguien que está muy enojado, le ayuda a respirar. ¿Está bien? O sea, algo así no está en contra de la Biblia y quizá en la Biblia nunca vas a encontrar un pasaje que te mande a respirar cuando estás enojado, pero sí vas a encontrar el principio de tratar a otros con amor, con amabilidad, tener dominio propio. Y esas cuestiones, entonces, como consejeros bíblicos, lo que tenemos que hacer es decir, ok, el pecado de la ira no te permite interactuar con otras personas, ¿verdad? Porque si interactúas con alguien más, lo vas a lastimar o va a hacer esto. La Biblia te llama a tranquilizarte. La Biblia te llama a que antes de que empieces a gritarles a las personas o a golpear o lo que sea, la Biblia te llama a que tengas dominio propio. Te llama a que pienses en las cosas de arriba, dice Pablo. Pienses en la obra de Cristo en tu vida. Entonces, a lo mejor no te dice, siéntate, cierra tus ojos y respira. Pero sí te llama a hacer lo mismo, te llama a calmarte, te llama a entregarle tus luchas y tus pesares y todo al Señor para que entonces puedas actuar de una forma que sea bíblica. Ahora, todo esto lo podemos hacer desde la Escritura. Entonces, mi convicción personal es, no quiero satanizar a quienes estudian eso. De hecho, creo que es necesario que la gente estudie, porque si no, no sabemos qué es lo que están proponiendo. Pero cuando se trata de aplicar consejería bíblica, creo que la Biblia es suficiente. Creo que la Biblia es suficiente. La otra cuestión es cómo lo hicieron nuestros hermanos en 1500 años, en 2000 años de historia. La Biblia tiene que ser suficiente y de hecho lo es. Ok, muy buena pregunta. Pero eso, ustedes tienen clases de consejería bíblica, ¿no? ¿No es así? Sí. Ok, ahí está. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Sí, ¿quién dijo? Yo. Sí, pastor. El tema de esto del clero, ¿cierto? Que estábamos hablando del desafío de Roma. Uh-huh. Igual, si esto fuese verdad, también finalmente igual afecta la integridad o más bien la dignidad de otros creyentes. ¿En qué sentido? En que la Biblia nos dice en el Nuevo Pacto que todos conoceremos a Dios. Uh-huh. Que Jeremías el Santo nos 31. capacita para poder entender las verdades fundamentales. Pero al tener este grupo de personas, de alguna forma se está diciendo o se está mermando la obra del Espíritu Santo que nos dice que va a actuar en cada creyente. Sí. Y que coloca este grupo de personas entonces por sobre, ¿cierto?, las otras, como un grupo de alguna forma que estás por sobre los demás, Uh-huh. pero que de alguna forma el Espíritu Santo actúa de una forma más profunda en ellos, por así decirlo, porque sin duda que la claridad es verdad en cuanto a la Escritura, que nosotros somos afectados por el pecado. Por eso es que dice el mismo Salmo 119, alumbra mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Uh-huh, uh-huh. Pero en ese sentido, cuando Roma afirma eso, entonces estaríamos también diciendo, o no sé si es una implicancia de eso, que el Espíritu Santo
aquí está actuando de una forma diferente en este grupo de personas? No lo había pensado. Puede ser una implicación, ciertamente puede ser una implicación. Lo que definitivamente es una implicación, que quizás sea peor, es que si lo quieres ver en grupos de personas, ¿no? Tienes el clero y el resto. Lo que sí es una implicación es que para este grupo el Espíritu Santo no es suficiente. Que para mí es todavía más severo, ¿no? Es más severo que decir, aquí está, el Espíritu Santo aquí está actuando de una forma especial. En principio, no tiene nada de malo que el Espíritu Santo actúe de una forma especial sobre un grupo de personas. Lo hizo cuando inspiró la Biblia, lo ha hecho en otros momentos. Creo que lo más severo es decir, para el resto de estas personas, el Espíritu Santo no es suficiente. Eso es un error teológico grave. Pero no había pensado lo que dices. Lo tengo que pensar, lo tengo que considerar. ¿Dónde estábamos? Autoridad. Bien. La autoridad va a ser básicamente un desafío para el pecador, un desafío para el no creyente, y esto lo vemos yo creo que todos los días en la vida en la que vivimos. No estamos acostumbrados a la autoridad, no estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. Tenemos esta idea falsa de que el libertinaje, ni siquiera la libertad, el libertinaje es la respuesta, es la salida. Entonces la autoridad viene como un desafío para el incrédulo. Este desafío ante la autoridad bíblica, uno de los momentos en la historia donde esta doctrina quizás sufrió estragos fue a través del pensamiento de un teólogo llamado Karl Barth. ¿Qué decía Karl Barth? Karl Barth, mucha de su teología es experiencial. Eso quiere decir, mucha de su teología está filtrada a la luz de lo que él puede experimentar en la comunidad eclesiástica. Barth propone que la escritura en sí misma, las palabras, no son la palabra de Dios, sino que contienen la palabra de Dios. O más bien se vuelven la palabra de Dios en lo que él llama, esto no se tiene que poner, pero él llama, solo para que entiendan de dónde vienen las ideas que ahora tenemos. Evento querigmático. Lo que dice Barth es, el libro es un libro, las palabras son palabras, ¿okay? ¿Cuándo realmente esto se vuelve palabra de Dios y se vuelve autoridad? Cuando por medio de la predicación el Espíritu aplica alguna verdad a tu vida. Esto es lo que le da autoridad, dice Barth, a la Escritura. Parte del problema es que la autoridad que Karl Barth está proponiendo es una autoridad que es completamente subjetiva, ¿verdad? Porque lo que yo siento que me dice la Escritura a través de la predicación puede ser muy distinto a lo que siente otra persona. Y al final es mi propia experiencia a la que le estoy haciendo caso, no al mensaje objetivo de la Escritura.
Entonces, este evento querigmático de Barth se vuelve un desafío para la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la Biblia? Si tenemos que tener un axioma, es que la Biblia no se vuelve, ¿verdad? La Biblia no solo contiene, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y por tanto es autoridad confiable. Es decir, esta cuestión de que la Biblia es autoridad es precisamente por lo que la Biblia es en esencia. La Biblia es Dios hablando. Y como la Biblia es Dios hablando, tiene toda la autoridad del ser divino. No hay un evento que le dé más autoridad. No es el evento interpretativo o la experiencia interpretativa la que le da autoridad a la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y en virtud de ser palabra de Dios ya tiene toda autoridad. Escuchen cómo habla la Escritura de sí misma. Isaías 55:11. Dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El objetivo lograr el objetivo de la predicación de la palabra de Dios no depende ni del predicador ni de las personas que reciben la palabra. Parte de lo que el Señor dice es: la palabra siempre va a lograr su objetivo. La palabra no va a volver a mí vacía. La autoridad de la palabra de Dios es tal que aun cuando rechazamos esta autoridad, estamos al mismo tiempo afirmando la propia autoridad. ¿Por qué? Porque la rechazamos no para libertad, sino que la rechazamos para condenación. Y en ese sentido, cuando alguien rechaza la palabra de Dios, no significa que la palabra de Dios pierda autoridad, sino que esa autoridad se va a ver en forma de juicio. La palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios y es autoridad confiable para nuestra fe y práctica. Entonces, cuando hablamos de características de la palabra de Dios, estas 4 creo que son básicas para todo ministro, para todos ustedes, y también entender las cuestiones que están alrededor de ellas, ¿verdad? Porque muchas de esas cuestiones, otra vez, siguen latentes en nuestros contextos. Quizá no, y espero que no en su iglesia local, pero ciertamente lo van a ver cuando hagan labor de evangelismo, cuando inviten a alguien a la iglesia. Las personas con las que los miembros de la iglesia interactúan día con día tienen este tipo de ideas concernientes a estos 4 atributos de la Escritura. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Vamos a borrar esto. ¿Preguntas? Mientras borro. ¿Así le llaman? ¿Borrar? ¿Sí? Sí. Fuerte. Solamente dice el profesor y el tema de la inerrancia. Ahorita vamos a llegar allá. Ahorita vamos a la inerrancia. Tranquilidad. Escribe allá que dije que sí. Sí, la Biblia es inerrante. Ahorita vamos a ver.
antes de ver la inerrancia, vamos a hablar un poquito y rápidamente sobre los modelos de inspiración, ¿verdad? Ok. Modelos de inspiración de la escritura. Bueno. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Alguien, por favor, que lea fuerte, solo como para una introducción. Tenemos que iniciar en algún lugar. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Alguien fuerte. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra inspirada es algo que se llama hapax legomena en griego. ¿Qué quiere decir hapax legomena? Es una palabra que aparece una sola vez. Esta palabra Pablo la está utilizando para comunicar algo que es único de la escritura. Por eso no es una palabra que se use de forma tan regular. Esta palabra es Theo quiere decir Dios. Nustos es básicamente es inspirada. Aunque nosotros tradicionalmente decimos inspirada, realmente es más como expiración que inspiración en este sentido. Pero nos gusta la palabra inspirada, está bien, that's fine. El punto de todo esto es que la Biblia misma da testimonio de que las palabras que encontramos en el texto bíblico proceden de Dios. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son los modelos más famosos o más aceptados de inspiración. Lo que todos los modelos tienen en común es que aceptamos que la palabra procede de Dios, es inspirada por Dios, viene de hablando de forma analógica, del aliento divino. ¿Cómo hemos interpretado esto? Se ha interpretado esto a través de la historia. Bueno, hay tres maneras. La primera es la opresión dinámica, la segunda la inspiración mecánica y la tercera la inspiración verbal plenaria. Vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Número 1. La operación o inspiración dinámica. ¿Alguien conoce esta? Inspiró solo las ideas, pero no concepto por concepto. O sea, como que inspiró la idea general. Sí, básicamente esto fue algo que un teólogo de apellido Schleiermacher, que es alemán, que se conoce como el padre de la teología liberal, Schleiermacher, lo que dijo es, la palabra es inspirada ¿en qué sentido? Existe algo que se llama una iluminación genérica. Vamos a poner acá, iluminación genérica versus, o sea, genérica, ¿a qué se refiere? A no, ay, qué horrible, no específica. En este sentido, inspiración quiere decir algo más como lo que un poeta siente cuando escribe un poema, ¿no es cierto? El poeta no puede escribir un poema
así de la nada. Tiene que tener algún tipo de inspiración para poder escribir este poema. Lo que Schleiermacher dice lo siguiente: esa inspiración viene de Dios, es una obra directa de Dios, pero es una obra directa de Dios para el autor, que recibe una iluminación genérica. De ahí viene la cuestión de las ideas, una iluminación conceptual, y eso lo lleva a escribir textos que, si bien podemos rescatar, podemos leer y podemos encontrar algunas cuestiones allá que van a ser benéficas para nuestra vida espiritual, eso es algo muy distinto a una iluminación o una operación o inspiración específica, es decir, palabras específicas. Bien, este fue nuestro queridísimo Schleiermacher. Básicamente, los autores bíblicos recibieron una influencia divina para producir textos con enseñanza religiosa y una espiritualidad vivificadora. Tiene una iluminación genérica que dio luz a sus conciencias. Tenemos este lenguaje bastante inexacto por ello. Entonces, eso está en un extremo del espectro, ¿no? Así como, un extremo del espectro, bastante etéreo, bastante inexacto. Vamos a poner humo por acá. Esto es humo. ¿Ok? Eso es un extremo. Tenemos otro extremo del espectro. Un cuadrado. Bastante puntual, bastante exacto, y eso lo vamos a llamar inspiración como mecánica. La inspiración mecánica no es difícil de entender. Básicamente también algunas personas la conocen como dictado. Quiere decir que el Señor básicamente se comunicó audiblemente con las personas y ellos escribieron estos textos bíblicos como en un dictado. Si yo les digo escriban tal cosa, ustedes van a tener mis palabras, pero no hay agencia en ustedes. Ustedes no son responsables de esas palabras, más allá de ser la vía por la cual la idea pasa de mi mente y mi voz a la hoja del papel. Ustedes simplemente son escribas, simplemente copian estas cuestiones. ¿Okay? Esto es inspiración mecánica. Entiendo por qué algunas personas creen esto. Si aquí tenemos el daño de perder la perspectiva de la autoridad de las escrituras, porque si es más una cuestión general y más sobre todo algo que seres humanos están creando, pues no tiene tanto peso autoritativo sobre mi vida, ¿no es cierto? Si yo le quiero dar más peso autoritativo, entonces obviamente decir que lo que yo tengo aquí es el dictado de Dios, pues por supuesto le da mucho más peso y más autoridad. Y ciertamente tenemos porciones de la Escritura que asemejan esto. Incluso, por ejemplo, cuando el Señor entrega la ley, entrega los 10 mandamientos, ni siquiera es dictado, sino que la Biblia nos relata cómo fueron escritos por el dedo de Dios. No estamos diciendo que esto sea imposible, pero más comúnmente no es esto lo que vemos en la Escritura. Otro ejemplo bueno de inspiración mecánica es, por ejemplo, Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice, escribe estas palabras. Pero esa no es la norma. Esas son excepciones dentro de la Escritura. La norma, para hablar de la norma, tenemos que hablar de dos cosas: del modo y del resultado. Resultado. Cuando hablamos del modo, estamos hablando de cuál fue la forma de revelar estas cuestiones.
le vamos a llamar operación concursiva. Y cuando hablamos del resultado, quizá un término con el que estén más familiarizados es inspiración verbal plenaria. Plenaria. Bien. ¿Qué es la operación concursiva? La operación concursiva es... Vamos a ver. Abran sus Biblias en 2 de Pedro 2, 19 al 21. ¿Qué hora es? ¿A qué hora tenemos que tener descanso? ¿A qué hora es el lunch? A la 1 es el almuerzo. Ok. Vamos a hacer esto y nos vamos a descansar. Bien. Un descanso cortito. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro 2, versos 19 al 21. Ok. Vamos a estar utilizando mucho este texto. ¿Cuáles son los dos textos más conocidos sobre inspiración? ¿Alguien lo sabe? Esto lo tienen que saber, ¿ok? 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1, 4. Pero directamente relacionados con inspiración, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Vamos allá. ¿Quién lo tiene en su Biblia y puede empezar a leer fuerte? Sí. Permíteme un segundito. Segundito. Aquí estoy. Listo. Sí. En el nombre del Señor. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¡Alto! ¿Te acuerdas del contexto? La gran sustancia. Exactamente. Bien interesante que Pedro nos dice, tenemos aquí la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que la experiencia. Más segura que la experiencia. Y ni siquiera Pedro está hablando de una experiencia subjetiva, sino básicamente de un recuerdo que él tiene de haber estado con el Señor, que es todo lo que viene antes de 2 de Pedro 1:19. Pedro está narrando cómo él vio al Señor ascender al monte de la transfiguración. Está hablando de esa experiencia, termina de hablar de esa experiencia y lo primero que nos dice, tenemos la palabra profética más segura. Continúa. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que Pausa. el día... Cuando decimos una antorcha que ilumina en el lugar oscuro, ¿de qué atributo estamos hablando? Claridad. Continúa. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, muchas cosas ya. La primera, cuando decimos que ninguna profecía es de interpretación humana, bien, la palabra en griego ya es epilúseos, no se tiene que aprender. Epilúseos ciertamente puede ser interpretación, pero también puede ser simplemente como algo que es como soldado. Luo es amarrar, es atar. Epilúseos puede ser algo que es suelto. Entonces lo que está diciendo es ninguna de estas palabras proféticas tiene su origen en el hombre.
ninguna de estas palabras proféticas tienen su origen en las ideaciones humanas. Y luego precisamente dice eso, ¿no? Jamás fue dada por un acto de voluntad humana. Lo interesante que tenemos en 2 de Pedro es que no solamente nos dice cómo no fueron las cosas, sino cómo fueron las cosas. Nos da una explicación positiva de qué fue lo que pasó. Y eso lo tenemos en el último versículo. ¿Puedes repetir el último versículo? Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, Ese es el negativo, bien. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, tenemos un grupo allá, todos los autores bíblicos, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. La palabra aquí en griego es feromenoi. Feromenoi. Quédense con esta idea. Es un barquito, es una vela, ¿ok? Esta acción de ser llevados, de ser cargados, esto es a lo que se refiere el verbo feromenoi, que es lo que traducimos como inspirados. Los santos hombres de Dios, dice la palabra, fueron llevados, fueron cargados por otro personaje. Entonces tenemos a los hombres de Dios, opresión cursiva. Tenemos a los hombres, los autores. Pero ¿quién está haciendo el fenómeno? ¿Quién está haciendo el llevar a estos hombres mediante la producción de estos textos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Fueron llevados por quién? El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, como muchas otras cosas que hemos visto en teología sistemática, ¿qué es? ¿Son los hombres o es Dios? Sí. Y la respuesta es Sí. sí. Son ambos. Son los hombres. El Señor utiliza las circunstancias de los hombres, ¿cómo se llama? El contexto de los hombres, la personalidad, los dones de los autores, pero al mismo tiempo es el Espíritu de Dios el que está haciendo este fenómeno. Es decir, los autores, los hombres, van a plasmar en sus escritos todas estas cuestiones sobre su personalidad, sobre su historia, sobre las personas que conocen y están alrededor de ellas, sobre sus circunstancias. Vemos esto con Pablo cuando dice, estoy escribiendo desde mis prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cada una de estas palabras ha sido guiada, ha sido cargada por el Espíritu de Dios. A esto le llamamos operación concursiva, significando como al mismo tiempo, ¿no? Bueno, es básicamente la misma palabra que tenemos en español. No es uno u otro, son ambos, juntos. Y cursiva de escribir. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios y el hombre. Pero precisamente porque es el Espíritu el que está haciendo el que está inspirando la Escritura, la Biblia tiene todas las características que leímos en el Salmo 19, las mismas características que atribuimos a Dios. La Biblia es perfecta, la Biblia es santa, la Biblia es luz, es clara, la Biblia es autoridad. El hecho de que los hombres hayan participado y hayan plasmado su propia personalidad, su propio estilo, no quita en lo absoluto la autoridad que la Biblia tiene. En este sentido, nos encontramos en este espectro grandote que tenemos aquí arriba, nos encontramos con el teonusos en un punto medio.
donde preservamos la autoridad bíblica, porque es el Espíritu el que está cargando a los hombres de Dios, pero no consideramos a los hombres de Dios ni agentes mecánicos, como secretarias que no están plasmando su propio pensamiento, ni como los últimos y únicos autores. En ese sentido, la Biblia es una autoridad absoluta porque viene de Dios, a pesar de que el Señor haya utilizado agentes humanos para inspirarla. Ese es el modo. El modo es una operación concursiva. Es una obra de dos partes. Es una operación concursiva. ¿Cuál es el resultado? Una inspiración verbal y plenaria. Todas las palabras de la Escritura, cada palabra de la Escritura lleva esta autoridad del Señor. Cada palabra es importante. Bueno, antes de tomar el descanso, que les prometo que les voy a dar 10 minutitos, ¿qué queremos decir? La postura reformada sobre la inspiración es que es completa y verbal, es todas las palabras, pero al mismo tiempo, porque los hombres están participando, vamos a tener cuestiones que son propias del lenguaje humano natural. Por ejemplo, vamos a tener números redondeados. Ustedes van a ser esclavos en un pueblo ajeno por 400 años. Hay un error en la Biblia porque fueron 460. Es lenguaje humano. Lo hacemos. Era común, es común. No nos está tratando de engañar. No ese es el punto. Vamos a tener lenguaje fenomenológico. Cuando veo el sol salir por el este. Un error en la Biblia porque el sol no sale, nosotros damos vueltas alrededor. Es lenguaje fenomenológico. Nosotros lo usamos también. Salió el sol y nadie nos acusa de mentirosos por utilizar lenguaje fenomenológico. Es lenguaje humano. Cuestiones como lenguaje poético. Tu palabra es más dulce que la miel, ¿no? Porque si lamo la Biblia no sabe dulce. O sea, entendemos que hay lenguaje humano, porque son seres humanos los que están hablando en en la palabra de Dios. Bien, entonces me parece que la postura reformada nos da una visión balanceada que conserva las características humanas del texto bíblico sin poner en peligro la autoridad del Dios que le inspiró. En ese sentido, eso es lo que cree la Reforma: operación concursiva, inspiración verbal, plenaria. Descanso, unos 10 minutos. ¿Les parece bien? Nos vemos a las 12:05 aquí.